Me llamo Emma y soy una enfermera normal de 30 años. Me enamoré de Alex, un profesor universitario con los ojos más bondadosos que jamás hayas visto. Ahora bien, su familia, esa es otra historia. Su padre, Robert, es un pez gordo en el mundo de las antigüedades y su casa es como entrar en un museo, cada habitación repleta de cosas más antiguas que mi abuela. La primera vez que entré en esa casa, juro que cada paso resonaba. Los cuadros me miraban desde las paredes, pero el que realmente llamaba la atención era el retrato de la madre de Alex, María, colgado como si fuera la dueña del lugar. Estaba claro desde el principio que no me aprobaba. Tenía esa forma de mirarte de arriba abajo haciéndote sentir muy pequeña. Así que eres la enfermera, dijo, con una voz fría y poco acogedora. Supongo que te las arreglas bien con lo que tienes. Intenté sonreír, pero fue difícil. Alex me apretó la mano, su forma de decir aguanta. Luego está Lila, la hermana de Alex, la princesita de la familia. No trabaja, solo revolotea de una fiesta a otra viviendo del dinero de papá. Otro día, otro dólar, se reía, sacudiendo el pelo. Bueno, no para mí, yo no gano dólares, yo los gasto. Robert solía mantenerse al margen del drama, enterrado en sus libros o limpiando alguna vasija antigua, pero ni siquiera él podía ocultar la decepción cuando miraba a Lila o la forma en que María me trataba. Un día estábamos todos sentados en el salón, que parecía más bien estar sentado en una aburrida clase de historia con todas las antigüedades mirándote fijamente. María estaba presidiendo la corte como de costumbre, hablando de alguna subasta u otra. Emma querida, procura seguir el hilo, decía con esa falsa dulzura. Sé que estas cosas probablemente están fuera de tu alcance. Me mordí la lengua intentando no responder bruscamente. Alex estaba hablando con su padre sobre algunos asuntos de la universidad, intentando mantenerse al margen de la línea de fuego, y Lila estaba con el teléfono, probablemente enviando mensajes a su último novio o comprando online cosas que nunca usaría. Ah, papi, necesito más dinero, gimió, dejando caer el teléfono. La vida es tan cara cuando tienes gusto. Robert suspiró, frotándose el puente de la nariz como si intentara evitar un dolor de cabeza. Lila, ya hemos hablado de esto. Tienes que empezar a asumir responsabilidades. Oh, relájate, respondió ella, poniendo los ojos en blanco. No es como si fuéramos pobres. La tensión en esa habitación podía haber cortado el cristal. A menudo me preguntaba cómo Alex había salido tan normal, creciendo en una casa como esta. Pero entonces me miraba y me dedicaba esa pequeña sonrisa que decía estamos juntos en esto y de alguna manera sentía que podíamos conquistar el mundo. Esa es nuestra vida, tambaleándonos entre la normalidad y la locura de la casa de las antigüedades. Cada visita era una cuerda floja de sonrisas educadas y mordidas de lengua, pero era nuestra vida y estábamos juntos en ella. Después de lo que parecieron una millonésima cena incómoda en casa de los suegros, el teléfono de Alex vibró con un mensaje que le hizo levantarse y coger el abrigo como si la casa estuviera en llamas. «Es papá. Algo ha pasado con Lila», murmuró con voz tensa. Me puse la chaqueta, con el corazón latiendo con fuerza. Fuera lo que fuese, sonaba mal. El camino fue silencioso, ambos perdidos en nuestros pensamientos, con la noche presionándonos. Llegamos a la casa y la escena era un caos. Robert estaba dando vueltas, con la cara como un trueno, mientras María estaba en el sofá, con el maquillaje corrido de tanto llorar, y Lila no estaba por ninguna parte. «¿Qué ha pasado?», exigió Alex, dirigiéndose directamente a su padre. Robert levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Lila ha robado una pieza de mi colección. Ha intentado vendérsela a un comerciante local». Me quedé boquiabierta. Incluso para Lila, eso era bajo. «¿Por qué haría eso?», pregunté, más para mí que para nadie. «Porque es una consentida, egoísta», espetó María desde el sofá, con la voz afilada por la ira y algo más, quizás vergüenza. Alex se pasó una mano por el pelo, con aspecto de estar intentando recomponer un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Está aquí». Robert negó con la cabeza. «No, se ha escapado, pero no antes de que el comprador reconociera la pieza, un viejo amigo mío». «¿Y ahora qué?». La voz de Alex era plana, como si se estuviera preparando para lo peor. «Ahora», dijo Robert, con la voz repentinamente de acero, «ahora lo solucionamos. ¿Ha traído la policía a nuestra puerta? Esto es serio». El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era un problema legal real. María se levantó, su compostura habitual desaparecida, reemplazada por una energía frenética. «Tenemos que protegerla, es nuestra hija». «¿Y qué pasa con la reputación de la familia?».
¿Qué pasa con lo que está bien y lo que está mal?, replicó Robert, con la voz en alza. Sentí como si estuviera viendo un partido de tenis, con la discusión rebotando de un lado a otro con creciente intensidad, pero debajo de todo, había una sensación de que algo se rompía, algo que no se podía arreglar con unas cuantas palabras duras o una mirada severa. Alex intervino, con la voz tranquila pero firme. Vamos a averiguar qué hacer a continuación, ¿de acuerdo? No podemos deshacer lo que se ha hecho, pero podemos averiguar cómo seguir adelante. Robert asintió, la lucha se desvaneció de él. Parecía viejo de repente, el peso de las acciones de su hija inclinando sus hombros. Pasamos el resto de la noche hablando en voz baja y tensa, intentando elaborar un plan. Lila la había fastidiado lo grande y ahora estábamos todos atrapados en las consecuencias. Era tarde cuando finalmente salimos de la casa, sintiéndonos más miserables que nunca. El camino a casa fue silencioso de nuevo, pero esta vez era pesado, el aire denso con cosas no dichas y preocupaciones sobre lo que traería la mañana. Miré a Alex, con su perfil iluminado por las farolas que pasaban. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz pequeña en el coche. Él me miró, con una sonrisa cansada parpadeando en su rostro. Sí, estoy bien. Saldremos adelante, siempre lo hacemos. Pero mientras conducíamos de vuelta a nuestro pequeño trozo de normalidad, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el principio, que la caída en desgracia de Lila nos iba a arrastrar a todos con ella y tenía miedo, no solo por nosotros, sino por lo que significaría para la familia en la que tanto nos habíamos esforzado por encajar, incluso cuando sentíamos que nunca nos dejarían entrar del todo. Era una noche normal, o tan normal como podía ser con el reciente drama familiar, cuando Alex recibió otra de esas llamadas. Pude notar por la caída en su rostro que era mala. Colgó y me miró. Papá ha echado a Lila. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba sorprendida. Robert siempre había sido del tipo que mantenía la paz sin importar qué. No lo diría por teléfono, tenemos que ir allí ahora. La casa se sentía diferente cuando entramos, como si una tormenta hubiera pasado dejando todo fuera de lugar. María estaba en una esquina de la habitación, su habitual comportamiento severo desmoronado en algo pequeño y frágil. Robert estaba sentado como una estatua, con los ojos fijos en algún punto invisible en la distancia. ¿Qué ha pasado? La voz de Alex era firme, pero podía oír el temblor subyacente de preocupación. Robert levantó la vista, con el rostro tallado en piedra. Ella hizo algo imperdonable. La palabra quedó suspendida en el aire, llenando la habitación con una sensación de temor. Sentí que mi estómago se retorcía. ¿Qué demonios pudo haber hecho Lila? María finalmente habló, con la voz apenas un susurro. Intentó hacerle daño a Robert por la herencia. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Una cosa era ser un poco malcriada, pero esto era monstruoso. Alex parecía que le hubieran abofeteado. ¿Hacerle daño? ¿Cómo? Robert negó con la cabeza. No importa cómo, lo que importa es que ya no es bienvenida aquí, no después de eso. La conversación que siguió fue una confusión de incredulidad e ira. Alex y yo nos fuimos tarde. La casa se sentía más como una escena del crimen que como un hogar familiar. Mientras conducíamos a casa, el silencio era sofocante. Quería decir algo, cualquier cosa para romper la tensión, pero las palabras no salían. Finalmente Alex habló, con la voz áspera. ¿Puedes creerlo? Mi propia hermana y papá. Nunca lo había visto así. Me acerqué y le apreté la mano. Estoy aquí para ti, ya lo sabes, ¿verdad? Él apretó la suya en respuesta. Sí, lo sé. Es solo, ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo no lo vimos venir? No tenía una respuesta para él. ¿Cómo se ve venir algo así? ¿Cómo te preparas para el momento en que alguien con quien creciste, alguien que pensabas que conocías, cruza una línea tan lejos que no hay vuelta atrás? Llegamos a casa e intentamos seguir como si nada, pero la sombra de las acciones de Lila quedó suspendida sobre nosotros. Estaba allí en los momentos tranquilos, las pausas en la conversación, la forma en que los ojos de Alex se oscurecían cada vez que se mencionaba a su familia. Los días pasaban, pero la tensión seguía siendo una presencia constante y tácita en nuestras vidas. Todos estábamos esperando que cayera la otra zapatilla, que ocurriera el próximo desastre, pero por ahora todo lo que podíamos hacer era esperar y esperar que de alguna manera, pudiéramos encontrar un camino de vuelta a algo parecido a la normalidad o al menos aprender a vivir con la nueva normalidad que las acciones de Lila nos habían impuesto. Los días habían empezado a confundirse cuando, de la nada, el teléfono de Alex destrozó el silencio de nuestra rutina matutina. La expresión de su rostro lo dijo todo antes de que siquiera pronunciara una palabra.
Mi papá falleció anoche, dijo apenas por encima de un susurro. El shock me recorrió. Robert, con su presencia estoica y su casa llena de antigüedades, se había ido así como así. Parecía irreal. Mientras nos apresurábamos a ir a la casa familiar, el lugar ahora era un claro recordatorio de lo que había sido. Entramos en la casa y encontramos a María, no llorando ni apenada, sino con una expresión fría, casi aliviada. Su rostro habitualmente severo tenía una capa añadida de cálculo mientras recibía las condolencias. Mientras Alex intentaba consolarla, ella rechazó su consuelo con una brusquedad que me sorprendió. Bueno, era de esperar. Se estaba haciendo mayor y con todo el estrés últimamente. Su voz se apagó, no con dolor, sino con un pragmatismo inquietante. A lo largo del día, mientras la gente iba y venía ofreciendo sus condolencias, María parecía más preocupada por discutir los aspectos prácticos de la herencia que por llorar a su marido. Sin un testamento, está bastante claro cómo se dividirán las cosas, dijo con voz afilada y ejecutiva. La mayor parte debería, con razón, venir a mí y a Lila. La forma en que hablaba sobre el futuro, su futuro, con tanta anticipación era escalofriante. Aquí no había amor perdido, ni un recuerdo tierno compartido, solo una fría y dura anticipación de lo que estaba a punto de ganar. Alex estaba callado, su rostro era una máscara de incredulidad y dolor, no solo por el padre que había perdido, sino por la madre que parecía desprenderse de su luto como un abrigo no deseado. Cuando cayó la noche y la casa se vació, la realidad de la situación se hizo evidente. La falta de un testamento y una maraña legal. Una a la que María parecía casi ansiosa por sumergirse. Sus ojos tenían un brillo que no había notado antes, una agudeza que era casi depredadora. Tendremos que hablar con el abogado a primera hora, dijo con voz enérgica y eficiente. Asegúrate de que todo esté en orden. Alex asintió, su calidez habitual enterrada bajo capas de dolor y shock. Sí, nos encargaremos de ello, respondió con voz firme pero distante. Salimos de la casa bajo el manto de la noche, la que una vez fue una gran casa ahora se sentía hueca, llena del eco de una vida que había terminado repentina y bruscamente. El viaje en coche a casa fue silencioso, una pesada quietud entre nosotros. Me acerqué y tomé la mano de Alex con fuerza, un mensaje silencioso de apoyo y amor. Él apretó la suya en respuesta, un pequeño agradecimiento en un mundo que se había puesto patas arriba. Pero mientras conducíamos, con las luces de la ciudad pasando borrosas, una profunda inquietud se apoderó de mí. El frío desapego de María, su casi ansiosa anticipación de la herencia, todo estaba mal. Y a medida que la realidad de la muerte de Robert empezaba a asentarse, también lo hizo la comprensión de que esto estaba lejos de haber terminado. La batalla por el futuro, por el legado y la memoria de un hombre que había significado tanto para nosotros, no había hecho más que empezar y iba a ser todo menos sencilla. Emma, papá mencionó un testamento no mucho antes de fallecer. Dejó claro que yo era el principal heredero. Me confió Alex una tarde tranquila, con una expresión seria grabando su rostro. Sin él, mamá y Lila heredarán la mayor parte de la herencia, tenemos que encontrarlo antes que ellas. La urgencia en su voz nos impulsó a ir a la casa familiar al día siguiente. A medida que nos acercábamos, la habitual grandeza sombría de la casa fue reemplazada por una sensación de premonición. Entramos y encontramos una escena de caos, habitaciones destrozadas, muebles volcados y papeles esparcidos por todas partes. María y Lila estaban en medio de todo, con sus rostros llenos de una determinación sombría mientras rebuscaban entre las pertenencias de Robert. El aire estaba denso con la desesperación y el agudo olor de la codicia. ¿Qué demonios, Jade? Saltando sobre una pila de libros. La mandíbula de Alex se tensó. Están buscando el testamento. Quieren destruirlo. María levantó la vista, sus ojos saltando entre nosotros. Es mejor que ese testamento no aparezca, todo irá a Alex. No es justo, nosotras también merecemos nuestra parte. Lila, que estaba rebuscando en un escritorio, ni siquiera se molestó en levantar la vista. El que lo encuentra se lo queda, murmuró con voz llena de veneno. Alex avanzó, con la voz en alza. Estamos hablando del legado de papá. No se trata solo de dinero o propiedades, se trata de respetar sus deseos. Pero María era inflexible, su mirada fría. Nos dejó para recoger los pedazos. Si hay un testamento que nos excluya, entonces es mejor que desaparezca. La búsqueda continuó, más frenética ahora. Alex y yo nos unimos, no para ayudarles a destruirlo, sino para salvarlo de sus garras. Revisamos cada documento, miramos detrás de cada retrato y revisamos cada lugar improbable. La tensión entre nosotros y María y Lila
era palpable. A medida que avanzaba el día, la casa se transformó de un mausoleo de antigüedades a un campo de batalla de testamentos. El aire quieto ahora estaba lleno del sonido de papeles que se arrastraban y de alguna que otra palabra aguda. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas, Alex se detuvo, con el agotamiento escrito en su rostro. «Tenemos que encontrarlo, Emma. Es lo que quería papá». Asentí, con las manos sucias y el espíritu cansado. «Lo encontraremos, Alex. Tenemos que hacerlo». Salimos de la casa ese día sin nada que mostrar por nuestros esfuerzos, pero con una creciente sensación de temor. Sin el testamento, María y Lila heredarían la mayor parte de la herencia de Robert y la idea de que sus últimos deseos fueran tan cruelmente ignorados era más de lo que podíamos soportar. El camino a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos, el peso de nuestro fracaso pesado en nuestros corazones. Pero la búsqueda estaba lejos de haber terminado. Sabíamos que en algún lugar escondido entre el caos y la codicia había un trozo de papel que contenía la clave para honrar los últimos deseos de un hombre y estábamos decididos a encontrarlo sin importar lo que costara. Los días desde la desaparición del testamento habían sido duros y tensos. Entonces una tarde un golpe en la puerta rompió la monotonía. Un mensajero le entregó a Alex un paquete. Su expresión era ilegible mientras lo giraba en sus manos. «¿Qué es?», pregunté observando la curiosidad dibujarse en su rostro. «Es de papá», dijo con voz llena de una mezcla de esperanza y ansiedad. Abrió el paquete y reveló una grabadora digital, un mensaje de su difunto padre. Escuchamos atentamente mientras la voz de Robert llenaba la habitación, resonando desde el pequeño altavoz. Habló de sus últimos deseos, de su amor por su familia y de su esperanza para el futuro. La grabación fue sincera y clara, pero cuando terminó, el rostro de Alex cayó en profundas líneas de preocupación. «Esto es todo. Este es el testamento de papá y sus últimas palabras», dijo, «pero conozco a mamá y a Lila. No se rendirán fácilmente, negarán todo o lo tergiversarán para su ventaja. Necesitamos algo más convincente». Pensé por un momento, una idea formándose en mi mente. «¿Qué tal mi hermana, la medium? ¿Y si le invitamos a un memorial por tu padre? Podría dirigir una sesión de espiritismo, tal vez traer el espíritu de papá. Podría sacudir a mamá y a Lila lo suficiente como para que se equivoquen o confiesen». Alex me miró, el escepticismo se atenuó con la desesperación en sus ojos. «¿Crees que eso funcionaría?» «Vendrá». Asentí con confianza. «Vendrá y si alguien puede traer de vuelta la presencia de papá, es ella. Podría hacer que mamá y Lila se lo pensaran 2 veces antes de cruzarse con nosotros si creen que papá está mirando». Se tomó la decisión. Organizaríamos una reunión sombría para honrar a Robert, una especie de memorial. Pero con la ayuda de mi hermana sería más que un simple recuerdo, sería una oportunidad para sacar a la luz la verdad, para confrontar la codicia y el engaño de frente. La noche del memorial, la habitación estaba envuelta en un ambiente sombrío, suavizado solo por el tenue resplandor de las velas que parpadeaban en las esquinas. Mi hermana, la medium, tenía un aire de mística sobre ella, envuelta en túnicas fluidas que se sumaban a su imponente presencia. Cuando entró en la habitación, se hizo un silencio sobre los familiares, con los ojos muy abiertos con una mezcla de escepticismo y asombro. «Gracias por reunirse aquí», comenzó con voz firme e imponente. «Esta noche buscamos el cierre y la verdad desde el más allá». A medida que las luces se atenuaron, dejando solo la luz de las velas para bailar sobre los rostros de la familia reunida, mi hermana instruyó a todos a unirse de las manos. Sentí que Alex apretaba mi mano con fuerza, una señal silenciosa de apoyo mutuo. Con una respiración profunda, mi hermana comenzó a invocar el espíritu de Robert. La habitación estaba pesada con la anticipación. Cada crujido y susurro amplificado en el silencio cargado. Entonces, en el momento perfecto, encendí discretamente la grabación que el padre de Alex nos había enviado. La voz de Robert, clara e inconfundible, llenó la habitación, emanando de un altavoz oculto. «Mi familia», comenzó la grabación, «les hablo desde el más allá para resolver los asuntos de mi herencia. De hecho, hay un testamento. En él he dejado la mayor parte de mi propiedad a mi hijo Alex. A mi esposa María le dejo una modesta asignación mensual». Los jadeos y los murmullos recorrieron la habitación. El rostro de María palideció, sus ojos muy abiertos por el shock. A su lado, la expresión de Lila se retorció en una de incredulidad e ira. «Y a mi hija Lila no le dejo nada», continuó la voz, severa y resuelta. «Sus acciones, su intento de envenenarme, no solo han traicionado mi confianza, sino que han empeorado significativamente mi salud.
La acusación quedó suspendida en el aire como una espesa niebla, asentándose sobre la habitación con un peso casi tangible. Lila se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Su rostro era una máscara de rabia y negación. «Esto no tiene sentido», escupió, mirando salvajemente a su alrededor de la habitación. «Pero sepan esto», continuó la voz de Robert, imperturbable por el arrebato, «el testamento está oculto dentro de la casa en un lugar donde nadie pensaría buscar». Cuando la grabación terminó, la habitación estalló en caos. María, con lágrimas corriendo por su rostro, parecía completamente derrotada, su compostura anterior destrozada. Lila gritaba. Sus palabras eran una confusa mezcolanza de acusaciones y negaciones. Los familiares eran una mezcla de shock y chismes, sus ojos saltando entre los jugadores clave de este drama familiar. Alex se puso de pie, con el rostro tranquilo en medio de la tormenta. «Encontraremos el testamento», declaró con voz que cortaba el ruido, «y honraremos los deseos de mi padre». La noche terminó con más preguntas que respuestas, la casa zumbaba con especulaciones y teorías susurradas. Cuando los invitados partieron dejando atrás un rastro de miradas incómodas y despedidas apresuradas, nos quedamos para reflexionar sobre los próximos pasos mientras ordenábamos. El peso de las revelaciones de la noche nos presionaba. Alex se giró hacia mí. Su expresión era una mezcla de gratitud y determinación. «Gracias», dijo simplemente, su mano encontrando la mía. «Es lo que hace la familia», respondí apretando su mano en respuesta. Después de todo ese lío con el testamento y Lila tratando de envenenar a su padre, las cosas en la casa se pusieron muy tranquilas, muy rápido. Lila salió corriendo a la noche, asustada de que la policía la atrapara por lo que hizo. No se puede decir que nadie se sorprendiera, siempre fue un poco salvaje, pero esto era otra cosa. María, mientras tanto, no estaba perdiendo el tiempo sintiendo pena por sí misma. Antes de que nadie pudiera pestañear, comenzó a sacar las cosas elegantes de la casa pieza por pieza, todo excepto su propia foto gigante colgada en la habitación principal. Era como si estuviera tratando de agarrar lo que pudiera antes de que el barco se hundiera, pero no sabía lo que encontramos escondido detrás de su retrato. Alex y yo estábamos husmeando cuando encontramos el testamento escondido allí atrás, todo oficial y legal, y algunos documentos que prácticamente demostraban lo que Lila le hizo a su padre. Deberías haber visto la cara de Alex cuando lo encontramos. Era como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo. Leyendo el testamento, todo estaba allí en blanco y negro. Alex se quedaba con la mayor parte de todo. A María le quedaba solo un poco de dinero en efectivo para mantenerla cada mes y a Lila, bueno, no obtuvo nada por sus problemas. María empacó sus maletas y se fue de la casa, probablemente a vivir una vida más tranquila con su asignación Lila. Quién sabe dónde terminó escondiéndose, probablemente esperando que la policía no la encuentre. Así que allí estábamos, yo y Alex, dejados en esta gran casa vieja. Se sentía raro saber todo lo que pasó allí, pero comenzamos a arreglarla, haciendo que se sintiera más como nuestra, menos como un museo y más como un hogar, ¿sabes? Una tarde, mientras estábamos sentados después de un largo día de limpieza y ordenación, Alex me miró y simplemente dijo: «Lo hicimos, ¿eh?» «Sí», respondí mirando alrededor de lo que ahora era nuestro lugar. «Lo hicimos juntos». Se sintió bien estar sentado allí con él sabiendo que habíamos pasado por el aro y salimos por el otro lado. La casa tenía sus fantasmas, seguro, pero ahora era nuestra, y pasara lo que pasara en el futuro, lo enfrentaríamos como un equipo. Eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Eso es lo que éramos ahora, un verdadero equipo.